mandas, Luis. Tú mandas. Tú mandas. Creo que sí. Ya, mira, ahora venga, no sé si estiramos para adelante. Es guay, ¿eh? Soy una mano. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación de este libro tan fantástico de Luis. Yo tengo que empezar por agradecerle a Luis que me ofreciera la posibilidad de presentarlo con él, porque es un poeta que admiro y uno siente pues una alegría especial cuando alguien a quien admiras te pide, aunque sea que hables un rato con él, ¿no? Sobre todo cuando la primera vez que Luis y yo tuvimos una conversación literaria fue para tumbarme una novela. Y pensé, bueno, algo hemos mejorado si ahora me llama. Entonces me he sentido halagado y me he sentido nervioso también. Pero y también lo de la segunda novela. Bueno, que ya te gustó, es que si no, no estaría aquí, creo. Si no, no estaba, Luis. Y como me sentía halagado y me sentía nervioso, empecé por lo básico, planteándome esta charla con Luis de hoy, ¿no? Que por cierto va a ser una charla, ¿eh? No va a ser una ponencia. Yo no voy a exponer mis tesis acerca de este libro de Luis con argumentos sólidos, porque sólidos no tengo ninguno. Bueno, yo pensé que la mejor manera de empezar y no decir ninguna tontería era buscar una definición de poesía. Porque las definiciones tienen la capacidad de consolar al que no sabe. Son un poco la vara de medir a partir de la cual uno es capaz de decir, precisamente de medir las desviaciones de algo, ¿no? Si yo tengo una definición clara, puedo medir hasta qué punto me estoy desviando, me estoy saliendo de esa definición, pero no encontré ninguna definición que me sirviera y tuve la gran suerte de decir, no busques definiciones y empieza a leer bien. Y leyendo bien empecé a encontrar en el libro de Luis lo que yo buscaba, que eran definiciones de poesía. La primera cosa en la que pensé fue que podíamos definir la poesía por los temas de los que se ocupa o de los que se ocupa universalmente la poesía, que no son tantos, creo. O porque la mayoría de los temas se resumen en uno, que es el tiempo. Y es la relación que nosotros experimentamos como seres humanos con el tiempo, ¿no? Y que en este libro está muy presente, y creo que de esto hablaremos un poquillo, pero hay una cosa en este libro que es volver a retomar tópicos de la poesía, renovarlos gracias a una actitud, que es otro de las grandes virtudes de este libro, ¿no? Hay mucha nostalgia en este libro, hay cierta melancolía, pero no hay sentimentalismo. Hay una relación muy humana y muy tranquila y sosegada con el tiempo, con la memoria, con ese concepto tan extraño que es el de presente. Cuando yo te pregunto a ti, Luis, y empezamos con las preguntas. Claro que sí. Cuando pienso en el tiempo y en cómo tú tratas el tiempo, creo, bueno, intenta tú explicarme, por favor, cuál es el tiempo, ¿no? No, es el aire en movimiento. No, me gustaría que me intentaras explicar, o que nos intentaras explicar un poco cuál es la diferencia entre la pena y la nostalgia cuando escribes. Si no te pregunto. Pena no suelo tener, la pena, yo creo que la pena es un sentimiento, no lo sé, una pregunta también bastante complicadita. Nostalgia sí, en relación un poco con la melancolía y demás, es verdad que mi poesía desde siempre ha tenido un cierto tono melancólico. La idea del pasado para mí siempre ha sido como muy fuerte, ¿no? Como el hecho de tener sensaciones cargadas de pasado, incluso
desde jovencito he tratado de alguna manera de luchar contra ellas, ¿no? Como de que el pasado no te atrape. Y en ese sentido la nostalgia, lo que dice sí, pero la pena la veo ya como algo como más, un estado de ánimo quizás más agudo, ya no tanto que ver con el carácter de uno, sino quizás provocado por algo, con una causa exógena, algo, al menos como yo lo veo. Y pena no suelo tener, ¿no? De hecho, si me siento apenado, lo mismo lo escribo. Es decir, que para mí la nostalgia es un sentimiento que me hace fructífero para mí, en el que yo puedo encontrar muchas cosas, pero la pena quizá me callaría, ¿no? No sé Puede si ser, no puede sé ser de algún modo que esa nostalgia sea, no quiero, iba a decir herramienta, que no es realmente la palabra que buscaba, pero de algún modo es la nostalgia entendida casi como un motor, o sea, una manera de comprender incluso el propio, no me quiero poner demasiado trascendental, pero tira. comprender un poco hay una sensación leyendo algunos de tus poemas anteriores y también poemas de este libro, ¿no? De que la mirada incluso sobre el presente es nostálgica, y voy a decir una cosa, es nostálgica de algo que no está en el pasado, es nostálgica de una especie de... En el presente. Es una nostalgia de presente, es decir, una nostalgia como de... Podría ser capaz de... Lo hablábamos hace poco, podría ser capaz de captar esto realmente como es, podría ser capaz de aprender esta realidad de la manera que realmente es o realmente se muestra, pero no puedo. Es como, digamos que parece ser, a veces parece, creo, que hubo un momento en el que se pudo y se dejó de poder. Y que en tu poesía eso, o sea, hay muchísimos poemas que este sentimiento los atraviesa, ¿no? Veo dos cosas distintas, en lo que me dices veo dos cosas distintas. Una cosa es la experiencia del presente y otra cosa sería de captar el mundo, ¿no? La idea de captar el mundo, de penetrar en el mundo, que son para mí dos cosas distintas. O sea, lo que dices de esa sensación de impotencia puede tener más que ver con eso, con la dificultad para entrar en el mundo, ¿no? Y para captar el mundo y captar la realidad. Pero la experiencia del presente para mí es distinto. La experiencia del presente para mí es positiva, es un reto y precisamente no temo el pasado cuando experimento el presente, sino que es una conquista. Para mí el presente supone una conquista como lo es la realidad. Entonces yo cuando tengo una experiencia del presente o creo una experiencia del presente, soy bastante peleón, positivo, proactivo. De hecho, le doy mucha importancia. Creo que el presente y realidad, las dos cosas, son como una meta la que uno tiene a la hora de escribir. Para mí, por lo menos, son una meta a la que hay que llegar, conseguir crear realidad y crear presente. Y ahí la melancolía y la nostalgia y demás, bueno, quizás a veces hay que luchar con ellas, pero normalmente las pongo a un lado. O sea, no creo que puedo, o sea, que no es que luche con ellas, es que son como... Es que no te han vencido. No, que son caminos distintos, porque yo la melancolía, sí es verdad que a veces lucho con ella, pero no de una manera complicada, no de una manera negativa, sino incluso profundizando en ella, tratando de darle la vuelta y de aprovecharla para no dejarme, por otro lado, atrapar por ella. O sea, eso sí, o sea, por la melancolía uno puede profundizar mucho en ella, es un sentimiento muy productivo, pero tampoco por no caer en el sentimentalismo, por no caer en la trampa de la victoria del pasado. Entonces, yo siempre procuro superar, pero claro, cuando trato con esta melancolía, no es una experiencia de presente lo que quiero crear.
sino que incluso de futuro. O sea que la experiencia de presente y de realidad es como bastante clara para mí. El objetivo, la meta, mi trabajo para crearlo es algo bastante claro. Luego, lo otro, el trabajar con la melancolía, con la nostalgia y demás, procuro reconducirla, dejándola, dándole también su terreno, porque lo tiene, porque tenemos memoria, tenemos un pasado, y en un momento determinado el tiempo es circular, o sea, tampoco sabes si el pasado te va a llevar incluso al futuro, o sea. Pero en ese sentido, perdona, claro, te has dicho ahora dos cosas que son bastante, yo creo que centrales en este libro, por lo menos, que son has hablado de conquista y has hablado de creación de realidad, ¿no? Y eso, a mí, yo he pensado en ese verso, que ahora hablamos de él cuando hablas de que exigua es la victoria, decías, ¿no? Efímera, perdón. Efímera es la victoria. En un poema que aparentemente no se hablaba de poesía. Pero fue el primero de mis pensamientos. Dije, aquí Luis está recordando al lector que la victoria del poema es siempre efímera, es decir, que la conquista de la realidad, en el sentido de creación de realidad, no tiene. Pero ahí, por ejemplo, ese poema es un poema en el que anochece, que el día termina. Tú hablabas del día. Claro, y entonces después de efímera la victoria, viene la noche. Ahí precisamente es donde estoy dando ese lugar al pasado, de alguna manera, a esa nostalgia, esa melancolía que puede venir asociado también a cierta derrota y a la noche, a la llegada de la noche, al fin del día. Y el día yo lo asocio más a la realidad, el sol, la luz, lo asocio más al presente, a la realidad. La noche me lleva mucho, luego leeré algo, en alguno de los poemas se habla de la noche. La noche para mí me lleva mucho al pasado, tiene mucha resonancia para mí en el pasado la noche. Entonces ahí, en ese poema donde tú mencionas que hablo de efímera la victoria, estoy tratando esa parte que te decía del pasado, no el presente. De hecho, bueno, no lo sé, ahora mismo en este libro quizá no es de los que más he podido trabajar, quizá la experiencia del presente, porque también es verdad que es un libro, vamos a decirlo ya, que está escrito, lo acabé de escribir hace 2 años y pico, y entonces está escrito en una situación en la que yo anímicamente pues estaba también un poquito tocado, ¿no? Cosa que no tiene por qué reflejarse como tal en el libro, pero quizá no tenía todas mis armas como para esa conquista de realidad y de presente, ¿no? Y entonces a lo mejor, bueno, pues el estado de ánimo no se quería meter en tantas complicaciones, sin tantas batallas. Entonces a lo mejor no es un libro en el que aparezca tanto la conquista de esas situaciones de presente, aunque yo creo que sí lo hay. Pero sí, en cambio, sí aparece los nuevos días y aparece... Sí, aparecen los nuevos días y aparece el ánimo y la conciencia de que lo que estás haciendo, escribiendo poesía, es conquistar la realidad, en cierto modo. Sí, eso lo eso es, claro. Y eso es una cosa, yo, si me permites, quiero leer uno de los 2 autorretratos que aparecen en el libro, porque creo que es esencial para entender el contexto del libro, que es entender la relación que existe entre el poeta, el lenguaje y el mundo. Y donde aparece, y luego te preguntaré una cosa, después de leer el poema, te voy a preguntar qué significa una cosa, ¿no? Y me vas a decir que no significa nada, probablemente, y que era una imagen bonita. Te preguntaré por el desierto y me dirás que era un desierto, ¿no? Autorretrato 2. ¿Qué página es, perdón? 33. Vale. Desaparecer en el paisaje, la escritura, hacerse ambos, llamar sin ser visto la atención, como quien escucha caer la nieve. Aquí creo que este poema resume muy bien esa pelea entre el poeta y la realidad. Y tú has dicho una cosa que me parece fantástica, que es que en la conquista de la realidad lo que hay es una creación de la realidad. Y sin embargo el poeta quiere llamar sin ser visto la atención.
Y ahora, y ya en esta especie de relación tan paradójica que hay, porque aquí lo que hay es pretendes una cosa preciosa, que es adquirir una especie de conocimiento muy paradójico de la realidad. Creo que esto no es un poema en los que me lo planteo es. Esa conquista de realidad. No, pero pero aquí entramos en una cosa es un autorretrato. que ya hablamos el otro día, que es lo que lee el lector que no ha escrito el poeta. Vale. Yo venía de leer el libro en conjunto y me encontré con el autorretrato y dije, aquí está, no, igual no se está dando cuenta, Luis, pero aquí se encuentra bastante bien sintetizada esa idea. Pero ¿qué idea? La del poeta que tiene que utilizar el lenguaje para crear realidad cuando dice conquistar la realidad. Es decir, la realidad no tiene unas palabras acertadas. No hay unas palabras que sean las palabras acertadas. Y sin embargo, la única herramienta que tienes como poeta son las palabras para conquistarla, crearla, ¿no? Y te pregunto a ver si crees que existe una relación, o me la estoy yo inventando, víctima del entusiasmo, entre este autorretrato y esta relación que tienes con la escritura y el concepto de inhumano que es central en el libro. Claro, eso está más cerca al Gonzalo. El título del libro tiene un subtítulo, no aparece en la portada, aparece luego en la primera página, que es lo inhumano. Entonces, lo que se está planteado es que es autorretrato. Es un autorretrato, está hablando de desaparecer, ¿no? De desaparecer el escritor, digamos. Tú lo dijiste el otro día, también lo comentaste, en la escritura. Y eso sí me parece interesante, es decir, que el escritor desaparece en la escritura. Y entonces lo que queda es la escritura. Y llamar sin ser visto la atención, que también quizás el poema podría llamar sin ser visto, o sea, el autor, a lo mejor el escritor llama sin ser visto la atención en el poema, podría ser otra forma de verlo, pero tampoco me acaba de satisfacer del todo. Esa desaparición es quizá lo que también comentamos el otro día, es una forma de conjurar al silencio que de alguna manera está siempre detrás del hecho de escribir poesía. Como de meta suprema sería el alcanzar el silencio, un silencio que satisface, no un silencio impuesto, sino un silencio en el que ya está todo dicho. Claro, alcanzar un silencio en el que está todo dicho es haber logrado el poema. Uno se calla cuando no tiene nada más que decir, ¿no? Claro. Pero también hay una conciencia que es tremenda y que es... Y quizá dejar hablar a las cosas. Me gusta escuchar las cosas hablar, como decía Rilke, que lo hablamos el otro día, dejar hablar a las cosas, ¿no? Sí, o sea, o que pasen por encima de ti las cosas, a través de ti, de alguna manera tú desapareces en ellas. No es una idea que yo pueda aclarar, ¿eh? Porque estoy divagando. O sea, cuando digo lo de llamar sin ser visto la atención y escuchar caer la nieve, difícilmente te lo puedo explicar. Claro, no pido... Creo que son referencias, horizontes, astros, situaciones en las que llamadas que uno siente, pero que tampoco sabe decir ni por qué, ni hacia dónde exactamente llevan. Puedo divagar acerca de ello, pero no puedo decirte exactamente por qué. O sea, por qué... Pero quizás, perdona Luis, porque esto lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Hay una forma específica de conocimiento de la realidad que es el poético, ¿no? Y tú creo que intentas explorar este conocimiento. Y claro, ese conocimiento poético se explica poéticamente, no se va a explicar lógicamente. Y es aquí donde yo creo que porque lo hablábamos también el otro día, tu poesía es una poesía muy consciente de ser poesía, muy consciente de los poderes, digamos, y de las limitaciones que tienen las palabras. Por eso hablamos no hacemos más que dar vueltas sobre conceptos muy paradójicos, que es que escribir para llegar al silencio, es decir, alguien nos diría aquí, bueno, si no quieres hablar te callas, ¿no? Y no escribes otro libro, pero en cambio lo haces, y luego eso se traduce en
bueno, formas que no son particulares exclusivamente de tu poesía, pero en este sentido, y aquí tienen aquí tienen su lugar, que es, lo hablabas tú el otro día también, el oxímoron, el encontrar digamos que, ¿crees tú que hay en esa combinación paradójica de palabras, que es creo que es uno de los grandes hallazgos de este libro también? Tengo varios ejemplos que no voy a poder encontrar porque las notas están un poco desordenadas. Pero, ¿crees que en esa forma de escritura está en esa paradoja y en esa especie de relación paradójica entre las cosas está el conocimiento poético? ¿O no está ahí? ¿O está ahí? Yo lo utilizo mucho, pero al fin y al cabo es una figura retórica más. O sea, es retórica, es una forma, todo el lenguaje es retórico y la poesía más. Pero la realidad no se tiende a elevar un poco la realidad cuando hay un oxímoron. No, bueno, cuando hablamos... Hay algunos que les gusta, pero es que utilizan más la metáfora. Yo tengo aquí uno señalado que me tiene obsesionado, y tú me dijiste el otro día que no pensara demasiado en ello, pero me da igual. Voy a seguir pensando en ello, pero es lo que me satisface, que es el momento del tallo de luz y las hojas de sombra, ¿no? Y yo ahí atisbaba, por entusiasmo, una forma de conocimiento que no sabría expresar, pero sin embargo me parecía tan real como la forma lógica, y es que el tallo esté en sombra y la luz le dé las hojas, ¿no? Creo que, y creo que de algún modo tiene sentido dentro de tu poesía trabajar con estas formas paradójicas. Igual que hay una paradoja volviendo al tema, entre el silencio y la escritura, igual que hay una cierta, o sea, hay formas paradójicas para intentar cerrarlo. Me hablabas de un conocimiento a través de la poesía, que no es racional, que no es científico. No hay cosa menos racional que ciertas paradojas, ¿no? Bueno, sí, no, son paradojas racionales, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. No hay conciencia de esto cuando eliges una figura retórica u otra. No tienes, o sea... No, para mí es una figura a la que yo soy muy aficionado, pues por lo que te digo, y cada escritor pues seguramente tiene más tendencia a utilizar unas figuras retóricas que otras, y esa la utilizo yo mucho. Y no deja de ser un instrumento para intentar captar la realidad, cosa que al final pues no se suele conseguir, lógicamente, ¿no? Captarla o crearla. Pero eso es curioso, porque claro, aquí tú lo confiesas en el libro, no sé si lo voy a encontrar, espero haberlo señalado. Lo que has dicho antes también es interesante mencionarlo porque también es característico de mi poesía, pues por decírselo. Claro, pues yo tenía aquí señalado los hallazgos, ¿no? Los hallazgos en el libro, los hallazgos que es una manera de, cuando yo te decía el otro día un poco de broma, que a veces la poesía es solo haber combinado muy bien dos palabras. Y en este caso, y creo que el libro está plagado. Acabo de encontrarme con una que me encanta, que lo sabes, que es luz de melocotón. Y yo ya pensaba, pero ¿cómo luz? Que son esas palabras que te dejan o sea, esas combinaciones que te dejan, si sois lectores de poesía os vais a hartar a encontrarlas, que te dejan un pelín sin aire. Pero son pinceladas, son las pinceladas sí, no, sí. que da el... Si tú me mientes todo el rato, lo dices aquí, por eso el poema no puede ser sino mentira y equívoco, y luego, por si acaso, acto supremo de creación. ¿Me puedes hablar un poco de esto? Sí, un poco. Lo que quería decir antes, es verdad, a mí me interesa mucho y me ha interesado siempre cómo se reflexiona desde dentro de la poesía. Es decir, cómo se reflexiona más allá de las reglas lógicas, fuera de las reglas lógicas del discurso normal, del ensayo, de la filosofía y demás. Cómo se reflexiona desde dentro de la poesía. Entonces, claro, ahí caben las contradicciones, lógicamente, y las hay, y hay muchas. Y entonces yo mismo me di cuenta que en un momento determinado pues digo otra cosa distinta de la que había dicho. Pero es que en el discurso poético, lógicamente, no es racional, o no es completamente racional, tiene su racionalidad, lógicamente también no es un sueño. Caben las contradicciones, porque al fin y al cabo uno tira por un sitio
camina por ahí y no sabe dónde va a acabar, y a lo mejor acaba diciendo algo distinto de lo que había dicho, pero es que tiene sentido, ha habido un viaje y hay que aprovechar ese viaje, lo que se ha encontrado en el viaje, los hallazgos y demás, ¿no? Entonces no se trata de sacar conclusiones, se trata de indagar, de buscar, y al final te quedas como el viaje a Ítaca, te quedas con el viaje, lo importante es el viaje, siempre, porque vas a fracasar. También hay una insatisfacción profunda en mí en relación al hecho de escribir, y está ahí, y es una característica, porque sí, porque estamos condenados a fracasar, porque si no nos callaríamos, y no nos callamos, ¿por qué? Porque lo seguimos intentando. ¿Por qué? Porque es un impulso, es el deseo que tenemos dentro, es el afán de ser como la vida misma, el afán de vivir, pues al final el escribir es también afán de escribir, y no llegas a callarte, ningún poeta se calló Gambo, Porque se fue a vender armas, porque ¿no? yo a saber por qué, nadie sabe decir por qué, pero no se calla nadie, todos los poetas al final siguen hablando hasta que... Pero por eso me parece tan curioso en tu caso y en este libro, esa conciencia es clarísima, esa conciencia del fracaso, de la imposibilidad, y sin embargo, cuando tú dices, no, es el viaje, y en un momento del viaje yo os digo que la poesía, que el poema no puede ser sino mentira y equívoco, y a la vez acto supremo de creación. Esto lo piensa cualquier otro poeta, y tiene el riesgo. Una mentira muy creativa. Sí, claro, pero bueno, pero es una forma de conocimiento como mentira, porque Sí. estamos hablando de que esto es una exploración también es una exploración, o sea, es una exploración de la realidad, que es creación de la realidad, como es el pensamiento lógico, que es creación de la realidad, como son otras muchas formas de conocimiento. Pero, y esto quería ir un poco a la actitud que sobrevuela todo el libro, ¿no? Creo que una de las grandes virtudes de tu poesía, también de la anterior, pero en este libro está muy clara, es que dentro de toda esa conciencia tenías varias alternativas, dos de ellas peligrosísimas. Una es ser ese poeta que es ese poeta lacrimógeno, el que se rinde a la imposibilidad y se regodea en esa triste imposibilidad. Y otra la de ser el héroe, el poeta musculado, ¿no? Ese poeta que saca como, que de repente tiene unos músculos enormes y se enfrenta a esa imposibilidad como si fuera un héroe trágico, que son probablemente las posibilidades en las que la mayoría caeríamos. Y tú decides que no, que tú lo tomas con una tranquilidad y con una calma, te enfrentas a esto. ¿Has pasado alguna vez por alguna de las otras dos fases? ¿Has querido ser el héroe wagneriano que se enfrentaba al destino? Porque es impresionante, Luis. No, yo tenía, no eso, mi oficio es el lenguaje. Yo me tengo que ceñir al lenguaje, entonces tengo que dar la batalla en el lenguaje. Entonces, no quiero ser un poeta épico. No voy a escribir poesía épica, no quiero ser sentimentalista, lacrimógeno. Le busco todo el jugo posible al lenguaje porque es la herramienta que tengo, y entonces me lleva a donde me lleva. No es como una actitud ante la vida, no se trata tanto de una actitud ante la vida. No, ante la poesía, ¿no? Ante la poesía, lenguaje, y es tu vida, tus estados de ánimo, tus preocupaciones, tus experiencias vitales trabajadas con el lenguaje. Entonces tienes que conocer lo más posible la herramienta del lenguaje y ver de qué manera con ella captas o incluso creas, mejoras tus propias experiencias frente al mundo, ¿no? Una vez creadas o mejoradas tus propias experiencias frente al mundo, vuelves, qué pesado como insisto, en esa derrota, No, pero porque quiero hablar del título y quiero hablar otra vez de lo inhumano, que no,
vamos a sufrir esa derrota. Ya la hemos sufrido, la del poema, ¿no? El poema quería hacer algo con una materia que era la de la realidad, que tú, si no me equivoco, en realidad es lo que tú defines, todo lo que está fuera del poema y fuera del poeta es lo inhumano, ¿no? De algún modo, fuera del lenguaje, ¿no? Que es un concepto que estamos acostumbrados a tratar en un sentido moral. Lo inhumano suele ser aquello que hacemos moralmente. Lo que hacen muy malo, muy malo. Lo que hacen eso es inhumano lo que le has hecho, ¿no? Sí, no tiene que ver con eso. Claro. No tiene nada que ver con eso. Pero eso, como es subtítulo, te pido que lo expliques antes de que crean que tiene que ver con eso. No, ahora se habla mucho en filosofía de lo poshumano, ¿no? Del poshumanismo, de superar el humanismo eurocentrista y demás, ir hacia una filosofía más relacionada con las cosas, relacionada donde se tenga en cuenta más toda la gente racializada, el mundo que nos estamos cargando, es decir, ese humanismo antropocentrista, superarlo, ¿no? Entonces se habla de ese poshumanismo. Mi idea de lo inhumano no sé hasta qué punto tiene que ver, no es lo mismo, pero no sé si puede tener alguna conexión con eso. Pero mi idea del inhumano es complicada. Me pasa otra vez lo mismo que decía antes, cuando decía lo de escuchar caer la nieve, ¿no? Sigue siendo como para mí es una experiencia, lo inhumano es una experiencia del mundo. Puedes decir, bueno, lo inhumano es el mundo. El mundo no nos acoge. Estamos enfrente del mundo, no podemos formar parte de él. Como decía Rilke, el animal sí forma parte del mundo. Nosotros cuando somos niños también, pero una vez que somos ya mayores, nos ponemos de cara al mundo. Nos ponemos a pensar. Y tenemos el lenguaje. Y el lenguaje, al final, todo es una barrera. Nombramos, pero al final al nombrar, lo decía además Lacan, que el nombre mata la cosa. Es decir, al nombrar, el lenguaje, así como nos ayuda a crear realidad y hacer una realidad más rica y más diversa, es una pantalla. Es una pantalla que nos impide también integrarnos en el mundo, como haría el animal o como hace el niño. Entonces, lo inhumano puede ser el mundo, que no nos acoge. Pero por otro lado es también de alguna manera quizá por esa, de hecho el libro que tengo escrito después de este se llama Parte del paisaje, pero aquí también se habla, esa necesidad también de incorporarse en el mundo, de ser parte del mundo, de ser parte del paisaje, es lo que te hace ver que enfrente tienes lo inhumano. Inhumano que puede manifestarse además en forma de belleza, una belleza inhumana. El otro día, no sé, por ejemplo, viendo la película esta de La Sociedad de la Nieve, no sé si la habéis visto, pues un sitio súper inhóspito, donde hay unos paisajes y unos espectáculos de una belleza aterradora. Eso es una belleza completamente inhóspita, pero es muy bello esos paisajes, sale por la noche la Vía Láctea y demás. Entonces, hay también una idea de belleza inalcanzable, inhóspita y relacionada con lo inhumano y quizás relacionada con el mundo, que tiene que ver con todo esto. Me vas a matar porque el otro día me dijiste que no. Y yo, por lo mismo. pero es que hoy estás debajo de los diálogos de Platón. No, estás literalmente debajo, entonces voy a decir lo que quiero decir y luego tú ya me vas a seguir diciendo que no. Pero en esto yo no dejo de ver, y yo sé que tú no, por eso mi pregunta es ¿cómo lo haces sin ser platónico? Es decir, hay toda una realidad que yo no puedo, digamos, que está allí, que necesito entender. Elijo una herramienta, que es la del poema, ya sé que no la elegimos, está ahí. No, elijo la herramienta del lenguaje, no se elige, lenguaje, que es pantalla, ¿no? Hablábamos el otro día, la capacidad que tiene la metáfora de crear realidades, y como decía Nietzsche aquello de que el concepto es solo una metáfora fosilizada, es decir, el concepto, que es lo que utilizamos para habitar el mundo, no tiene ninguna capacidad de creación. Está de alguna manera inserto, ya es estéril y solo tiene sentido si está relacionado con otros conceptos, y la metáfora en cambio no. Todo esto venía porque parece que hay una forma privilegiada del lenguaje, que es la poesía, para acceder a ciertas maneras de realidad. Y yo te decía, eso es porque tenemos queriendo, aunque no queramos,
aunque no queramos, aunque lo neguemos, aunque lo niegues, todavía una concepción platónica de la... O sea, existe ese poema ideal que permitiría que yo me callara para siempre. Porque lo persigo todo el rato, si soy consciente de que nunca lo logro, es porque hay algo ahí que podría lograr. Y yo esto lo vivo como una especie de bastardo platónico, pero tú no. No, porque tú, Platón tenía para Platón había tenía un mundo una de formas cerradas, donde existía, ya la perfección existía. Inalcanzable, pero existía. Yo no hablo de ninguna perfección. No. De perfección. No de perfección. La única perfección para mí es la muerte. Hablas perfección en el sentido de terminar. Sí, Perfección, de cierre. Entonces somos perfectos, cuando ya nos hemos espichado. Esa es la única perfección. Perfección en el sentido de terminar. Pero perfección en vida o ultraterrena o... Sí, no, yo no quería decir perfección en el sentido del poema perfecto, que es formalmente perfecto, ¿no? Pero en el sentido de lograr lo que yo aspiro a lograr con el poema, es decir, lo que creo que tú hablabas ahora, conquistar la realidad, crear una nueva sensación, crear una nueva realidad a partir de la, a veces, azarosa combinación de palabras. Y yo decía, joder, ¿cómo no hay? Aquí hay una especie de pequeña sombra, de pequeño fantasma platónico, y tú me lo negabas rotundamente, y entonces yo pensé, ojalá me explique cómo lo hace sin esa sombra detrás. Y ya habrás dicho, es que para mí la realidad no está hecha, ¿no? La tengo que crear constantemente. Claro, la realidad no está acabada, nunca está acabada. No me va a defender nadie aquí. Alguien tiene algo un poco así a mi favor. Tiene alguna cosa que comentar y demás que en cualquier momento que hable, que no. No nos defiende nadie. Mira, hablando de no nos defiende nadie, hay cierta conciencia también, es muy típico de los poetas. Acaban... No, lo digo, pues bueno, precisamente porque el trabajo suele ser un trabajo es un trabajo que se hace muy pocas veces en comunidad. Hay en esta digamos, no sé si llamarlo pelea o cómo llamarlo, pelea con la realidad, ¿no? Pelea con lo inhumano, o intento casi no de pelea, sino de ese intento de aproximarse a lo inhumano, ¿no? De hacerse estatua en el parque, ¿no? ¿Es un intento solitario? ¿Tiene que ser solitario? Sí. Vale, eso quería preguntar. Tiene que ser solitario, no lo puede hacer uno en diálogo. Por lo menos en mi caso no ha sido nunca así. O sea, creo que en el diálogo tomas otra perspectiva, o tienes otros horizontes, tienes otros intereses. En el caso en el que yo soy bastante, se dice solipsista, ¿no? Siempre he sido bastante así solipsista, yo con mí mismo. Y que bueno, que hay mucha gente que lo critica, ¿no? Lo del poeta siempre está con su yo para acá, para allá, con la matraca y demás. Pero al final uno tiene que ser honesto y y escribe como puede, de lo que puede, y ya está. Y entonces yo por eso en mis poemas además aparece bastante poco el otro. Y cuando hay un tú, no forzosamente es el prójimo, tú puedes ser uno mismo, hablar al ser uno mismo. Pero creo que es una labor, quiero decir que el lector, yo lo que le pido al lector es que él consigo mismo entre en el poema como pueda, que corra riesgo y que vea si saca algo en claro, tiene algo interesante. Pero no, es una labor bastante solitaria. Aquí sí aparecen un par de tus, que te preguntaba yo el otro día si había un interlocutor o no, ¿no? Pero si hay ciertas apelaciones. Aquí aparecen muchas cosas, no todo es una gran reflexión sobre Hay mucho humor. Hay humor. Pues yo me alegro que te des cuenta, porque yo siempre he pensado que en algunos mis poemas hay un puntito, no en todos, pero hay un humor muy sutil, porque normalmente, a lo mejor tal vez más explícito, pero normalmente soy bastante discreto en ese sentido,
y no se ha solido apreciar. Pues lo hay. Si me lo dejas leer y lo encuentro, Sí, hombre. Catástrofe municipal, que no sé... Catástrofe en la ciudad antigua. Catástrofe... Ah, pues yo lo escribí mal, fíjate tú. Vale, lector. Vale, lector. Es que tiene que ver con lo municipal, sí. No, pero es que hay dos. Catástrofe en la ciudad antigua. No, hay uno... O igual a ver si los... En lo que me enviaste estaba, ¿eh? Tuvo uno corto, dices. Catástrofe en la ciudad antigua. El día se bañaba en la noche azul y se encendió el alumbrado municipal. A mí me parece que es un poema que es muy bonito y que es un poema que tiene mucho humor. Ahora, no me digas que no, ahora, justo en este... En ese no lo había y tal. Tiene un punto en el contraste, ¿no? A mí me gustan esos contrastes de Sí. lo trascendente y lo vulgar. O sea, y lo vulgar, lo ordinario. En el sentido de habitual. De aquí, de al lado, de todos los días, cotidiano. Entonces sí me gusta jugar mucho con esos contrastes de lo trascendente. ¿Por qué? Y yo creo que ya podíamos, si te parece, que tú eres el ir cerrando porque... Yo me estoy animando ahora, ¿eh? No, vamos, yo no quiero que leas tú. Pues, sí, porque, hombre, yo quiero leer algunos poemas y no, a la gente lo mismo se le hace muy largo todo. Ya no sé lo que te iba a decir. Solo intentas meterme por los ojos un poco de frío de otoño. El primero. No, perdón. Te dejo leer. Yo quiero escucharte. Si nadie quiere discutir... Oye, que sí. ¿Alguien quiere discutir algo? Que si quieres No, cerrar tú de alguna manera. No, yo lo que quería... Yo quería simplemente decir que, claro, que esto, que yo tengo el defecto de ponerme trascendental. Por eso insistía mucho en que una de las grandes virtudes de este libro es el estado de ánimo del libro, ¿no? Yo no sabía como no soy poeta, no puedo juntar muy bien las palabras, a veces sí, y yo pensaba que hay un estado de ánimo de una especie de melancolía sosegada. Hay una calma que no es la del héroe, hay un ánimo, perdón, hay un ánimo que no es el del héroe, hay una melancolía que no es la del sentimental, que es Luis, y creo que es una gran virtud, que es de una humanidad muy inteligente y muy madura. Gracias, Alao. Y yo creo que quieren escuchar alguno de los poemas. Bueno, yo no lo he dicho, pero antes, lo quería haber dicho antes, se me ha olvidado. Darle las gracias a la librería Enclave por habernos acogido en esta librería tan veterana en presentación de libros muy interesantes, por lo menos los que he podido venir a escuchar. Y a ti, por supuesto, por haberte ofrecido y haber dado tanto juego, ¿no? para que salgan cosas del libro. Y por supuesto a todos vosotros y vosotras por haber venido, que tiene su mérito, ¿no? Lo de venir a presentaciones de poesía, pues que tiene su mérito. A ver, bueno, pues yo voy a leer unos poemillas ahora. A ver, no sé de mi libro dónde están las marcas. Y ya os hacéis una idea un poquito más completa de las cosas. El primer poema es así un poco como, de pronto un poco un apagón, pero bueno. Luego amanece, luego sale la luz y hay más cosas. El mundo se cerró como una flor o como un esfínter, un puño, se retrajo a la vista. El apagón final. Su alma, como el hilo de humo que forma un fósforo al apagarse, ascendió en la oscuridad. Se resolvió el misterio de su conciencia. Pero no se extinguió sin un último sueño. Las figuras brillaban como nunca había soñado. Se trataba de escenas que no reconocía.
Luego todo se detuvo inesperadamente. Permanecía inmóvil en la carretera, en la nieve y el sol. A su lado ahora sí reconoció a alguien querido. Y pudo entonces comprender, solo entonces, que había dejado de ser quien era, de ser lo que era. Mira, es uno de los nuevos días. Ahora amanece un poco, después del apagón. En la hora de nadie, la hora de nada, hora exenta, el día brilla sin servidumbre alguna. Si fuéramos capaces de enlazar felicidad con felicidad, igual que encadenamos las tareas de cada jornada, con la naturalidad de lo banal y contingente, sin que dependa de nosotros excesivamente solícitos, como no depende el fárrago de nubes, el vuelo de las altas copas, el viento de otoño que nos vuelve tan sensibles, nos halla tan vulnerables. Solo fuera de nosotros es posible la gracia, que no es sino constancia. Por eso siempre volvemos al espacio abierto a probarnos, y algunos de entre los mejores se extravían. Solo fuera de nosotros prospera nada. Vislumbramos sentido. Dentro prevalece el orden de los sueños. Y de los que hablábamos antes de la noche. Y tiene también ese puntito que decías tú, Dilma. Cuando el ayuntamiento quiere es de noche. Se enciende el alumbrado municipal y llega la noche. En pleno festival crepuscular está detrás de la puerta. Se asoma por la débil luz de los faroles. La noche sideral de los espacios infinitos. La noche maternal, la de los sueños y enigmas. Se asoma a la puerta y la memoria de todas las noches en todos los rincones se ilumina. La conciencia se pierde en laberintos de recuerdos nocturnos. Y lo que es sueño no se diferencia de lo que no lo es. Cuando quiere el ayuntamiento y aún es precioso el día, inyecta en su sangre la tinta de los antepasados. Ahora el trabajo se destruye, los proyectos regresan a su origen, lo nuevo se hace antiguo, todo camina hacia atrás. Despiertan de su letargo olvidadas Babilonias. Como un signo invertido, la miserable luz de una bombilla eléctrica desquicia el anochecer en la desolación rural. ¿Cuál es el saber que no es prevenido? Tan azul esta tarde de otoño de cúmulos grises. Curvilíneas palomas romanas, señoras del aire. Fugitivo el momento que se abre la hora de gracia sobre pedestales de piedra barata. Amarga la estela que deja el paisaje de cielos pomposos. La mirada se ahoga extraviada en las sombras del ocaso. Liberación de la derrota, el alma se aligera y prepara para la alegría. Quien no la ha probado, no retorna radiante como la mañana chorreando aguas negras de la otra orilla. Ocupa y ofusca sin duda el saber que retiene. ¿Hacia dónde?, preguntan las aves del bosque al viajero. Un enigma resuelve otro enigma y él guarda silencio. Autorretrato 1, ¿os he dicho el 2? Pues hacemos el primero. Pequeña figura de un hombre caminando lejos en la niebla. ¿Qué importa dónde vaya? Es parte del paisaje abatido. Así debieran ser nuestras tribulaciones. Aparte alguna dirigidas, solo parte de algo que nuestro ojo puede ver. Como figura pequeña de un hombre que pasa caminando lejos en la niebla. Donde antes había un árbol, hay ahora una desnuda farola. El árbol se secaba y la amenaza del viento llevó a que lo cortaran. Es un bulevar ancho y expuesto.
quedando al descubierto el tallo alto y delgado que ahora cabecea sin gracia, en vez de desprenderse de hojas amarillas como hacen otros álamos que aún quedan. Pasará mucho tiempo antes que la desidia municipal se avenga a reemplazar la pérdida y planten un liquidámbar como suelen ahora. Entretanto, desde el mirador del salón seguiré contemplando la escuálida figura, recta y alta, cabizbaja, dura, interrogar la ausencia de que ella misma es signo, en la infinita variedad de días ordenados, en su régimen de estaciones, siempre como una mancha, una suerte de imperceptible escalofrío, hasta que la costumbre las vele, presencia y ausencia, con el velo invisible del olvido. ¿Qué misterio trae la noche que aleja la soledad del solitario? Recuerdos, muy antiguos recuerdos confundidos con sueños, pasos en la vereda del jardín del corazón. Un asesino anda suelto, fragancias de lo inminente, la risa incomprendida del loco. Todo ya ha sucedido en una hora cerrada con llave. No la pueden dar los relojes. Gran océano. Gran océano. Este jueves es un ojo cerrado, el párpado descansa. Un ojo que sueña superficies de agua que reflejan nubes en sus rizos breves. Pequeños peces tropicales de aletas finas como asas. Este ojo es una barca invertida. Navega por los cielos y mares antípodas. Por dentro boga el tripulante. Por fuera el párpado descansa. Crítica de la forma. Amarillean primero los álamos en la parte más alta de la copa, en las ramas externas, y siembran el suelo de ese amarillo rendido en paz con la lluvia, empastado. ¿Hasta dónde debo ser crítico con ello? Más aún, ¿cómo serlo con la forma y el tono que hacen que el alma aparezca? El alma es la forma de su insatisfacción y la crítica de esa forma es el poema. Más allá de toda crítica, espera, como el rojo encendido de la hoja excelsa del arce justo antes de caer, la realidad acabada. Las cosas aparecen porque el sol las ilumina. La niebla se retira. Estaban antes ahí, pero es como si nadie las mirara. No se veían. El alma aparece en el poema, la expresión de un rostro, una mirada, incluso en la postura desgarbada o armónica del cuerpo, pero está en parte alguna, ahora ni antes, aparece. Ni siquiera como las fantasmagóricas luces del norte que sabemos provoca la radiación solar. Aparece y solo es reconocida por otra semejante, y por la propia conciencia de estar vivo. Y entonces no es una aparición, una forma, sino como un deseo de regresar o partir, ser todas las cosas. Lo que designan los nombres no puede ser otro nombre. ¿Acaso juego de nombres? Otoño, paño de brumas, desnudez de la rama. El poema a su imagen se desnuda de nombres. Viento que barre las palabras, meteorología del alma. Pero antes que el alma y las palabras, antes que el juego, antes que designen los nombres, ya tarde, noche de niebla, tarde para la primavera y el invierno. Ojo enterrado comiendo tierra, germinará hacia adentro, tallo de luz, hojas de sombra. Nuestra forma de ver. El amarillo desciende por la copa. La desnudez de las ramas desciende detrás. El amarillo en el suelo de las hojas caídas se va tornando marrón. Álamos.
Estoy intentando fijar lo que ocurre. Esporádicos caminantes. La inaccesible realidad de lo que ocurre imperturbable al cambio. El sol brilla en lo alto. De pronto un día el viento hace vibrar las hojas, desprende algunas, las barre del suelo. Cambia la estampa. Somos como estatuas del parque. Asistimos inertes al ciclo de la vida. Ante nosotros pasa lo que sabemos que importa. Sin dejar rastro, sin pedir permiso ni disculpas, pasa de largo. Mas seguimos ahí cuando amanece otra vez. Formamos parte del escenario. Ateridos igual que las ramas desnudas, cuya calva prospera con la primera ola de frío. Aquí hay un lago, pero me lo voy a saltar. Un poquito más. Vamos a ir un poco más ágiles. Abril es el mes más cruel, falso, impostura. Niñas que quieren ser mujeres blasfeman en el parque enérgicamente primaverales. Si hay un centro de gravedad biológico, orto y poniente, flujo y reflujo, nonada y vórtice de la forma, germina en la luz. Violeta eres el fuego frío que germina borbotones. Y giraban las flores en sus ramas alrededor del día, alrededor de la noche. A lo que se oponían desdeñosos sus asuntos y en ellos desaparecían inadvertidos, mas tocados por una perturbación de la sangre, polinizados, fecundados, torpemente alados. Abril era una tormenta de esporas enredadas en zarcillos de lluvia. Toda resistencia era batida y arrastrada a las cloacas del júbilo. Siente la brisa, el toque delicado de lo que se prepara. Lo nuevo se abre paso en lo caduco, polvo y memoria. Brotes de nada rompen el hueso. La tarde es redonda, con su fábrica de luz tranquila, sus ruidos sin aristas. El viento no sabe nada. Inclinada en mi oído depositas gotas de despedida. Filtro de aéreos alambiques, pacientes lejanías. Metamorfosis de la hora en la hoja. Y yo estirado a los puntos cardinales como piel que se cura al sol de la indolencia. Crispado el verde, chisporrotea el amarillo. Lo que decae sonríe en lo que sobreviene. La luminosidad vibrante del aire, desdeñosa si no eres parte de ella. Rabia de lo nuevo. La mirada arde. Nada sobrevive en el exceso. Nada se reconoce en esta plétora de vida. Contorsión del color. Fuera derrochado. Descarriada alegría. No soporta su soberbia la copa, la corola. Desgarbada la forma, desgarrada. Belleza es verdad cuando es inhumana. Desdeñosa, soberbia, jaramagos, tormentas. Abre abril en los verdes edificios florales. Y trae cielos contrarios de apacibles blancuras, o cargados de sombras erizados de truenos. Los signos se cierran cuando se abren las formas. Anoche soñé contigo. Hoy acecha la lluvia en la barriga del cielo. El aire está tenso y cargado de indefinida luz, refractaria a cualquier pensamiento, cerrada en su concha amarilla, sombría, inabarcable. Encontrar en todo a Dios, la nada de Dios. El poema es la roca de la voluntad, que trabaja el ánimo cuando el ánimo falta, propone el mundo cuando el mundo falta, ingenio y metáfora los domingos. Por la noche en la cama, apago la lámpara de la mesilla, tiro del cobertor y adopto mi postura antiálgica. De un modo inespecífico me duele la vigilia. Y hago propicio al sueño que rápido me llega.
y estoy a mis anchas en sus amplios salones, donde todo es posible y es torcido el saber. Turbia orilla de la conciencia, donde signo y presencia son la misma cosa. Ya acabamos, ya queda poco. Estatuas en el parque. Este es el poema que da título al libro. Que reconoceréis seguramente, tú Luis seguro, que conoce muy bien Madrid, reconoceréis el lugar. Alameda de castaños en flor, medio escondidas en ellos, como formando parte de un sueño, dos hileras de estatuas de monarcas antiguos, toscamente esculpidas, grotescamente ingenuas. Como mineral incrustado en la roca, un cielo gris en la memoria recorta sus rostros calizos enajenados de intemperie. En posturas egregias, el cetro en alto, la mirada perdida, encierran una intemporalidad inquietante, ajena a los paseantes desprevenidos que siempre pasan de largo. Y el último poema, Last Poem. Se desbarata la magnolia en lo alto de la rama. La sobrevuelan como nubes mis pensamientos, que el viento lleva despacio de uno a otro lado de la ventana. Por la sombra encuesta de los cinamomos, lanza el día un destello en mi interior. Hacer algún comentario. Ya conocéis más del libro, después del rollo que se puso antes, y los poemas ya sabéis de que va un poco más la vaina. Yo tengo una pregunta, que, o sea, por eso es un poco absurda, ¿no? ¿Qué te lleva a escribir un poema? O sea, ¿te surge una imagen? ¿O es una palabra la que te lleva a escribir un poema? Pues eso, puede ser una imagen, un verso, que aparece un poco como de corrido. Suele ser así, en forma de imagen y rápido ves que puedes meterte con él, o sea, que puedes empezar a escribir a partir de esa imagen, o el propio verso, el primer verso o hasta dos versos que salen fácil. Y lo importante es que ves que son germen de algo. O sea, ves que es una idea o un verso o dos versos que puedes desarrollar. Entonces a partir de ahí te lanzas a la aventura, no sabes ya hacia dónde vas. Puede ser un poema más corto, más largo, casi nunca está claro, y tiras y ya está. Y a veces sale de corrido y a veces te atascas y cuesta un montón. Pero bueno, pues así y en cualquier momento. Además, hay momentos especiales, por lo menos lo sabía, ahora no tanto, pero antes cuando yo trabajaba, ahora ya estoy jubilado, pues cuando trabajo no pasa, pero cuando trabajaba pues tenía que ir todas las mañanas a trabajar, iba en coche, y para mí las mañanas pues es un momento donde estoy bastante despierto y con bastante energía. Entonces el ir en coche a trabajar, me ponía además una música, música clásica contemporánea, Morton Feldman, así que tiene una atmósfera muy un poco misteriosa y abstracta y minimalista, y de ahí salían muchos. Y se me ocurría mucho poemas. De hecho he ido mucho con la grabadora, antes llevaba una grabadora, luego ya con el móvil, pues y iba grabando y escribiendo mientras conducía. A veces llegaba al trabajo y tenía casi terminado el poema. Sí, sí. Y eso desde hace mucho tiempo, desde hace mucho. Cuando trabajaba en Alcalá, hace ya bastantes años, que tenía que ir al trabajo, iba por carreteras secundarias, buscaba la forma de ir para no encontrar tráfico. Por ahí, yo creo que ahí fue cuando empecé.
empecé, me llamaba mucho la atención ir viendo el paisaje y me motivaba. El día, la luz, mi propio estado de ánimo, lo que veía, y a partir de ahí empezaba. Y entonces era de memoria, entonces no llevaba ni grabador el móvil ni nada, entonces tenías que ir memorizando los versos, y cuando llegaba al trabajo, bueno, pues si tenía tiempo en un momento dado, pues seguía, pero lo dejaba luego para la tarde. Pero así sí me ha ocurrido mucho, conduciendo. Luego ya otras ocasiones ya son cualquiera, en cualquier momento puede surgir alguna idea. Leyendo también, leyendo y ciertos autores, pues también te puedes surgir bastante a menudo ideas. ¿Con qué te quedas, Luis? ¿Con el pasado? ¿Con el presente? El presente. Vale. Porque es que yo no he leído tu libro, simplemente he estado ojeándolo. Y veo el presente, es el lugar al que ya has llegado. No necesitas ir más lejos. No más exigencias ni compromisos. No tienes ya que anticipar, procurar. Por fin estás en la meta. Celébralo. ¿Qué esperas de la vida? ¿Es el presente? Quiero decir, Yo no espero nada en concreto. por eso, ¿no? Por eso. El que espera desespera, además. Ahora. Claro. Quiero decir, Pero es lo que decía yo antes, conquistar el presente y la lo que realidad. decía él, ¿no? Para Que mí. el presente es la creación, ¿no? Es Exacto. la vida, que cada uno vamos creando en ese ahora. Y que cada vez nos cuesta más porque vivimos muy. Sí, porque es muy complicado. Planificando y previendo siempre de lo que vas a hacer luego, lo que tienes mañana, lo que tal, lo que cual, lo que te espera en cada momento. De hecho es difícil y yo creo que nuestros estados de ánimo están muy motivados siempre por lo que viene después. Si es algo agradable, estamos contentos. Si es algo chungo lo que viene después, porque tienes que pasar por un mal trago, ya estás preocupado. Estamos muy condicionados por lo que va a pasar Eso después. es lo que dices aquí. Ahora, momentos todos de culminación. Solo tienes que vivirlos acompañando, según van, a ninguna parte que no vayas tú. Tela. Muy bien. A mí el libro este me ha recordado mucho al primero tuyo. Al de esta radio. Sí. Ese es en el que te digo, en el que yo leía, o sea, empecé a escribir muchas cosas ahí en el coche. Porque yo me ha parecido una evolución desde el primero a este mucho mejor, pero el primero mucho más vivo, mucho más con patas, el otro era más apegado a las cosas, menos reflexivo y quizá más descriptivo, pero claro, eligiendo, o sea, en el propio hecho de la descripción, tratando también de crear, siempre de crear lo que ves, o sea, no, es un juego, el paisaje, la realidad te motiva. Yo el tema de la realidad, de volver siempre a la realidad, es un tema muy de Wallace Stevens, un poeta norteamericano, que para mí me influyó mucho y me ha influido siempre, y él le da mucha importancia a la realidad, al trabajar con la realidad, y creo que es un toma y daca con el entorno, con el mundo. O sea, tú ves lo que te rodea y luego lo elaboras. Y tu elaboración influye en lo que ves. Y luego lo que ves te vuelve a ti influir. Entonces es un diálogo continuo. Que me ha recordado mucho, o sea, los del medio son un poquito diferentes. A mí me ha parecido el primero y este como con una cierta... Sí. Precisamente en la descripción, en la realidad. A lo mejor por la sencillez. Yo creo que este es un libro más sencillo que otros. Quizá por lo que he dicho antes, que en el momento, en la situación que yo pasé, no estaba a lo mejor para muchos malabarismos. Y entonces creo que es un libro más sencillo que otros. Y en el de esta radio, ese que tú dices, yo creo que también era un libro sencillo, era muy visual, muy visual. Y entonces era, yo creo, bastante fácil de leer. Y quizás entre esos pues ha habido otros con más, donde he jugado más con la reflexión desde dentro del poema y a lo mejor con poemas un poco más alambicados, a veces más abstractos, y no lo sé, por tratar de buscar alguna... El paisaje igual.
alguna buscando. guerra. El paisaje de Madrid, ¿no? Las estampas, No. igual de Madrid en el Esta Radio, que fue cuando, ¿no? Cuando Sí, Dicho, pero llegasteis. dicho de una persona que ha estudiado ciencias, o sea, que es lo que se puede esperar, a mí me parece que entiendo más el primero y el último que los otros que has hecho. A mí me parecía en concreto en el anterior a este que te iba por las palabras, o sea, como que eran las palabras, el Por eso, unir las sí. palabras lo que llenaba el poema. Sencillez, pues a mí la Puede sencillez me ser. parece preciosa. Yo Eh, sí, a ver. perdón, sí, no, no. No, a lo mejor es lo que decías, el otro había una mayor elaboración a través del lenguaje. Entonces puede haber también lo puede disfrutar o sacarle más partido a la persona que le guste también el trabajo con el lenguaje, lo que decía yo antes, el viaje. A veces también el poema puede tener un viaje, empieza y se va elaborando, luego no sabe dónde acaba, pero ese camino que recorre puede ser también una forma de disfrutar el poema, ¿no? Disfrutando el lenguaje. Yo siempre trato, en todo caso, de volver siempre a la realidad. De hecho, en algún libro, que ya no me acuerdo cuál, de hace ya tiempo, hablo de realidad, a que siempre hay que volver. Es decir, que procuro no escribir, no elaborar mucho una idea, si no me voy apoyando, cada cierto tiempo, cada momento, en imágenes, en sensoriales. Entonces, una forma de conjugar lo abstracto, el razonamiento, por más que sea un razonamiento contradictorio, ilógico, muy retórico y tal, pero volviendo siempre a imágenes reales. Entonces, procuro no ser muy abstracto ni demasiado reflexivo. Yo, aprovechando que hablamos del primer libro y presentas y también sobre la idea que has leído antes, bueno, primero quería decir que ha sido muy guay escucharos a los dos, ha sido muy agradable, se ha hecho corto, y escuchar también tus poemas, Luis. Y entonces, a raíz del primer libro, de y de la idea esta tan bonita que a mí me gusta mucho, del poema como roca de la voluntad, que antes has leído, y de herramienta para construir el mundo cuando el mundo falta, que es muy guay, de la que habéis hablado mucho. Quería preguntarte si notas que ha habido en todo el tiempo que ibas escribiendo y los libros que has publicado, si ha cambiado algo, o esa idea ha sido como el motor de todo, si ha cambiado algo en todo este tiempo, desde el primer libro al último, y si encuentras, digamos, que esa roca de la voluntad en otras formas de literatura, y si has escrito cuentos, o es solo la poesía la que ofrece como esa posibilidad de construir el mundo cuando el mundo falta. Es que casi todo lo que he escrito algunos cuentos y demás, pero es muy distinto, ¿no? No, tampoco me he dedicado mucho a ello. Casi todo lo que he escrito prácticamente es poesía. Y de alguna manera, pues yo noto, fíjate, que salen cuando me pongo pues como ahora, a lo mejor leer el libro, intentar, porque ya te digo que ya lo terminé hace 2 años y pico. Y vuelvo a él otra vez y trato de alguna manera de extraer así lo que me parece más sustancioso. Noto muchas cosas que siguen muy constantes en mi poesía. O sea, como creo que cambiar ha cambiado, pero los temas siguen siendo casi siempre los mismos de siempre. O sea, los temas creo que no han cambiado, que sigue siendo lo mismo. Y la misma insatisfacción, la misma pelea y demás. Y entonces, bueno, seguramente, pues, claro, varía un poco el estilo, puede variar, ¿no? Eso sí, pero los temas y los retos casi siempre siguen, no han variado mucho, no creo que hayan variado mucho desde el principio. Un autor monótono. Pero eso, bueno, ya lo hemos justificado, porque al final es el mismo intento siempre, ¿no? Bueno, Entonces, pues, es monótono porque es el mismo intento siempre, ¿no? hay quien dice que escribimos el mismo poema siempre, o sea, que estamos siempre volviendo al mismo poema. Y un poco a raíz de esto,
no descubres nada nuevo, aunque son ya con muchos años escribiendo poesía, no descubres de ti nada nuevo al leerlo. Por ejemplo, lo voy a decir un poco de coña, pero se repite mucho el tema de las farolas o el alumbrado, ¿no? Esta mezcla del momento en el que se enciende. O sea, por ejemplo, tengo un problema con el alumbrado público. No estoy conforme con cómo se está gestionando el servicio de alumbrado. No, pero un poco en coña, pero un poco de verdad. Es decir, o sea, descubro que las farolas me gustan porque las he puesto en los poemas y luego me doy cuenta, o sé que me gustan y simplemente lo pongo ahí y no descubro nada. No, las farolas aparecen porque están a mi alrededor. O sea, hay un libro mío que se llama Meditación de un entorno ordinario. Y esa es otra cosa que también otra idea muy de Steven, luego los Steven, ¿no? Que él tiene otro libro, utiliza también lo del epíteto de ordinario. Un atardecer ordinario en New Haven, o no sé qué, bueno, no lo sé. Y entonces para mí lo que me rodea es muy importante, o sea, es de lo que construyo. O sea, y entonces, bueno, pues como tampoco me rodean cosas muy especiales. Van cambiando. El tema de la luz, de la pelea de la luz municipal con la luz crepuscular siempre me ha seducido mucho. Como una mariposa nocturna de estas, ¿no? Pero que no tiene culpa el ayuntamiento. El juego del... Quería decir. Pero a mí me parece muy bonito Sí. ese momento y ese juego que se cruza como en varios poemas, no todos, pero en algunos que has leído seguidos. Me parece muy bonito y en realidad representarlo a lo mejor necesita de varios poemas y en que se vaya repitiendo poco a poco, ¿no? Como una especie de figura transversal de las cosas que más me han gustado. Sí, no, ese es un topos muy mío, ¿no? De esa pelea de luces artificial y natural, que todavía hay luz del día, crepuscular, y aparece la otra. Y es que además me parece que cambia completamente. O sea, tú estás en un parque, estás en un sitio con la luz crepuscular que va bajando, y de repente ¡pum!, se encienden las luces municipales y cambia completamente el paisaje. ¿Qué es más inhumano? ¿Lo del paisaje o la luz municipal, entendiéndose? No, eso no son dos paisajes. Ahí no veo mucha inhumanidad. Precisamente me lleva más al crepúsculo, a la noche, a lo que veíamos antes, y la noche como el pasado, la nostalgia y demás. La inhumanidad la veo más, si quieres, en el día, durante el día, incluso cuando es como una... Toda la inhumanidad es como un arma. De alguna manera, para mí es una forma o un reto, una forma de vigorizarme, ¿no? Como el enfrentarme a lo inhumano. Y entonces hablamos de lo del presente otra vez y demás. Estás delante, estás en la realidad y de repente la empiezas a extrañar. La borras de sus nombres, de sus convenciones, de lo que ha significado siempre. Te fijas en ella y entonces te das cuenta que es extraña, que es muy extraña y que es nuestro mundo es muy extraño. Cuando le empiezas a quitar todas las convenciones y hasta siquiera los nombres habituales y te fijas en una cosa, las propias cosas, te olvidas para lo que sirven, te olvidas de su nombre, de tal, y empiezas a ver como una extrañeza. Y esa extrañeza ya hay una inhumanidad. Y yo ahí encuentro un aprendizaje, un reto, una motivación. Y eso me ayuda a construir lo que veo. Que es una forma también de enfrentarte al solipsismo, ¿no? O sea, al final. Es Sí. la única forma. Sí, por eso yo decía antes con lo del poshumanismo, que el poshumanismo lo que quiere es que dejemos de ser antropocéntricos. Entonces lo del inhumano para mí es una manera de salir, es decir, de darle importancia a las cosas. Para mí los árboles son fundamentales, yo pues, en ese sentido soy muy ecologista. Para mí la naturaleza, los árboles traen mucho, habéis visto los árboles deshojándose y demás, las hojas caídas por y llevadas por el viento. Eso es otro topo mucho mío, un topo romántico, pero que también lo utilizo mucho. Entonces, para esa relación también con el mundo así, quizá tenga también que ver un poco con esa salida quizás de ese solipsismo y de nosotros mismos, de tratar de estar en el mundo, de que nos importe de verdad el mundo, de que lo tengamos en cuenta, y, no sé, las piedras, las montañas, los árboles, pues Es que la única manera presentes en nosotros. que tenían Descartes y Machado de salir del solipsismo era Dios.
Pero un poco hay que tener cuidado ahí, de no salir demasiado rápido. No, pero que entiendo tú lo has dicho muy bien, y yo no lo había pensado en el término solipsismo hasta que creo que lo has nombrado tú la primera vez hoy. Toda esta relación tiene que ver con esa manera de yo, o sea, tengo que construir realidad porque es que si no estoy yo aquí solo, de algún modo, ¿no? Solo en un sentido más filosófico del término, o sea, más filosófico del término. Y ahora que hemos relacionado esto como una manera de salir del solipsismo, me he acordado que para Descartes, sistemáticamente, después de todo, la manera de salir era Dios. La primera piedra que se ponía fuera del yo era la divina, y la única manera de Machado, que su acceso es poético, también sigue siendo divina, ¿no? Y era a partir de esa idea con la que podían reconstruir la realidad. Me parece muy interesante. No voy a insistir en lo platónico. Sí, eso iba a decir que ha estado fenomenal, lo de platónico. No voy a insistir, pero que en ese acceso a la realidad tiene que haber un algo ahí a lo que aspiremos. Luis, ha sido fantástico. Bueno, pues yo creo que podemos Una cosa cuando tú estás hablando que era una experiencia individual, ¿no? Y que iba más individual que en un coche conduciendo camino de Alcalá de Henares no hay nada, ¿no? Y esa relación con las cosas me ha recordado un poco también la experiencia de los pintores, ¿no? Los pintores están viendo cosas, menos las pinturas de encargo que les hacían, ¿no? Que esas no tenían que... La familia de Carlos IV es la familia de Carlos IV, ¿no? Y aún así, siempre ponen detalles de las cosas. Yo se me está ocurriendo el libro de Eugenio II, del 3 horas en el Museo del Prado, ¿no? Que él habla de la pintura poética, la pintura la arquitectónica, ¿no? Pero eso, por ejemplo, las cosas, ¿no? Por ejemplo, esos cuadros, los bodegones españoles de Sánchez Cotán y los bodegoncitos que pintaba Zurbarán, ¿no? Me estaba recordando ese mundo de las cosas que tiene mucha poesía, esos objetitos que pone Zurbarán, es que pinta una santa y abajo le pone un jarroncito, le pone una florecita, abajo le ponían, ¿no? Entonces, y los pintores dicen una cosa y los dibujantes dicen lo terrible del otro es que estamos pintando para los demás. Yo pinto porque a mí me gusta pintar, el hecho de pintar, ¿no? El hecho de hacerlo. Dice, pero en el fondo sabes que es que depende, si quieres comer, claro, ¿no? Sí, pero depende, estás pintando para que otros disfruten. Y dice, yo lo hago porque disfruto yo, no para que disfruten los otros, ¿no? Pero el que pinta, el que crea cualquier cosa, lo hace para él mismo. No, y para los demás. Están produciendo algo, es un producto. Y es un producto que termina... Un poema también es un producto, ¿no? Claro, y no está terminado de alguna manera, no acaba de tener sentido hasta que no lo leen los demás. Escribir para meterlo en un cajón, nadie lo quiere hacer. Y un pintor que no enseñe sus cuadros, nadie lo hace solo para sí mismo. Otra cosa es que lo hagas por necesidad, porque te lo pide todo el cuerpo, porque es lo que te gusta, porque tienes, yo qué sé, porque a mí nunca sabría decir por qué escribes. Es la gran pregunta, o como un pintor se imagina, ¿por qué pinta usted? Si es un verdadero artista, yo creo que es que no, eso no hay respuesta. Pues yo qué sé, pues uno dice, pues para que me quieran más, pues para que no sé qué. Bueno, uno dice lo que puede, pero yo para que me dejen solo pintando y se vayan. Pero al final todo el mundo quiere, o cuando produces algo es para que llegue a otros. Eso está claro. Por más que lo escribas tú siendo un solipsista. Artistas no hay muchos. ¿Eh? Que artistas no hay muchos, hay mucha más gente. Bueno, Y entre los artistas tampoco hay muchos artistas. Es un poco lío esto. Al que escribe un poema lo guarda en el cajón porque le da vergüenza que lo vean los demás. Porque sabe que no es bueno, pero sigue queriendo escribir. Claro, pero no lo enseña porque no tiene fe en lo que hace. No. Sí. Quiero decir que es gente buena, gente muy buena, que por encima de la media, hay pocas. Y los demás son muy de montoncillo. Está bien el montón también. Está bien el montón. Claro. Hombre, anda que hay montones de artistas y poetas a patadas, le das una patada y salen 10 o 20 poetas. Mucho más que lectores. No, sí. Mucho más que lectores. Sí.
Bueno, yo creo que tenemos que ir por horario. Y un poquito. Así que sí, Bueno, muchas gracias. Ay. Me tienes que sí, si queréis saber No, qué primero que he hecho, que yo 3 días siguiéndola.